iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Muy buenos días, queridos oyentes, familias, hermanos, hermanas que hoy en sus casas dedican estos minutos no solamente para escuchar, sino para aportar durante la audición de este programa, orando por la visita del Santo Padre, por los buenos frutos y sobre todo por el estímulo que nos dejará para emprender el camino hacia la auténtica paz. Les saluda su pastor y obispo, Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Un saludo a todos mis diocesanos en todos los lugares donde por cualquiera de los medios de que disponemos están escuchando y participando. Un saludo especialmente a los enfermos, a las amas de casa, a los jóvenes, a los religiosos y religiosas, a las comunidades y a todos aquellos que se unen a través de esta amplia posibilidad de crear una red de oración y de participación. Vamos a prepararnos para este tema número 8, que igualmente dividiremos en dos secciones, en este día y el próximo, para sacarle mayor provecho. Nos preparamos entonces haciendo juntos la oración nacional de preparación para la visita del Santo Padre a nuestro país. Acompaña sin cesar, la iglesia es tan maternal que... En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, después de la oración, el tema continúa con las propuestas que nos prepararán para escuchar mejor y para poder poner por obra las indicaciones que nos dé el Santo Padre con su palabra. En el tema anterior veníamos diciendo que hay que sembrar paz, sobre todo en nuestras palabras, cambiando nuestro lenguaje, eliminando de toda forma o expresión o gesto que siga evocando la guerra y la violencia que hemos vivido, y aprendiendo y entrenándonos en un lenguaje verdaderamente pacífico, que surja de un corazón pacífico y que halle eco en otros corazones pacíficos para convertir estas expresiones, este lenguaje, estas ideas en acciones de paz. Pero junto con la paz, con las palabras, con el lenguaje, están también nuestros actos. Nuestros actos están llamados a hablar de nuestra bondad, bondad que no es nuestra, sino que hemos recibido de Dios, que es bueno. Por eso hoy vamos a comenzar con este texto bíblico, que es un salmo, uno de los salmos que nos habla de la bondad de Dios, y lo vamos a hacer en forma responsorial, de modo que ustedes allá no es necesario que eleven la voz, sino que simplemente en su corazón repitan, después de cada una de las estrofas, repitan conmigo el estribillo: gustad y ved qué bueno es el Señor. Este salmo nos habla precisamente de la bondad de Dios. El salmista invita a todos a que, así como a él le ha sucedido, puedan experimentar lo bondadoso, lo bueno que es el Señor. Pero el Señor es bueno para que nosotros podamos ser buenos. Es una de las características del cristiano. No sé cuántas veces se nos habla en el Nuevo Testamento de la bondad, y como escucharemos en la lectura también del Evangelio de hoy, que nos dirá que los hombres, viendo vuestras buenas obras, vuestros buenos actos, a eso es que se nos invita entonces en este tema, bondad en nuestros actos. Muy bien, vamos entonces con el Salmo 33 en la liturgia de las horas. En la Biblia probablemente lo encontremos como
como Salmo 34. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada le falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Mis queridos hermanos, si ya en el Antiguo Testamento el salmista experimentaba la bondad de Dios, lo bueno que es Dios, ¿cuánto más diremos nosotros después de que como cristianos hemos experimentado que Dios en su infinita bondad envió a su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad, para arrancarnos de los vicios, de los pecados, de los egoísmos, de las violencias, de las guerras, de todas estas raíces de violencia que en otro momento nos han invitado a reflexionar para reconocerlas y erradicarlas, como se erradica la mala hierba que impide que crezcan los buenos frutos? Pues muy bien, con mucha mayor razón en el Nuevo Testamento tendremos que decir qué bueno es el Señor, qué bueno ha sido el Señor conmigo. Y por eso nos dirá San Pablo, venced el mal a fuerza de bien. Si el Señor ha sido bueno, nosotros podemos ser buenos. Si hemos experimentado la bondad del Señor, nosotros seremos buenos. Venzamos al mal a fuerza de bien. Este es nuestro combate, este es el combate al que estamos invitados. Lo peor que podemos hacer es vencer el mal a fuerza de violencia, porque la violencia es un mal. Mal más mal da 2 veces mal. Entonces no podemos erradicar el mal haciendo el mal. La violencia es un mal, la violencia no sirve para erradicar el mal, y eso lo hemos visto en nuestro país. Había un mal, salió un grupo que se creyó bueno e iba a erradicar el mal, pero lo que sucedió fue que entre los dos grupos hicieron más mal que el que ya había. Y así podemos estarnos moviendo permanentemente pensando que con unas acciones que son en sí mismas malas vamos a erradicar al mal. Toda esta limpieza social de la que a veces oímos hablar, especialmente en nuestros sectores urbanos, no es una forma de erradicar el mal, es otra forma de sembrar más mal del que ya hay. Pues bien, a nosotros entonces se nos invita a lo contrario, a sembrar bien, y el bien se siembra con nuestros actos. Digámosle al Señor, Señor, te alabamos porque solo tú eres bueno. Experimentamos tu bondad en nuestra vida personal y comunitaria. Te alabamos porque nuestra historia colombiana está llena de tus beneficios, de tus bendiciones. Con orgullo de pueblo bendecido decimos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Cada acción tuya en favor nuestro es una invitación a mantenernos en la bondad, en el bien, pero no se trata de una bondad como blandura de sentimiento o de palabra. No se trata de tener un lenguaje fingidamente tierno, sino de que la bondad brote de nuestras obras, que cada acto concreto, Señor, en relación con los demás, sea una muestra de tu bondad y de esa bondad de la que nosotros somos el reflejo. Preguntémonos ahora, profundizando un poco en el término, ¿qué entendemos por bondad? Y una vez que hemos definido la bondad, ¿cuáles serán esas acciones concretas que estamos en condiciones de realizar para acrecentar la bondad e ir erradicando el mal? Es un poco lo mismo que hacíamos con el lenguaje, erradicar el lenguaje violento e irlo reemplazando por un lenguaje de paz. Aquí se trata de erradicar las acciones de mal, irlas quitando de nuestra vida e irlas reemplazando por acciones buenas. ¿Cuáles podrían ser estas acciones? Muy bien, profundicemos. Primero vamos a mirar lo que es la bondad. La palabra bondad en su origen latino significa inclinación a hacer el bien o la cualidad de lo que es bueno. La Iglesia ha entendido este hacer el bien o ser bondadoso como la llamada a confesar con palabras y obras la fe bautismal. El cristiano no puede ser malo a no ser que sea un mal cristiano. El bautismo ha introducido en nosotros la bondad de Dios, las características, los genes de Dios, podríamos decir, el ADN de Dios, que es el amor que se traduce en acciones bondadosas. Y esto es lo que podemos llamar entonces ser testigos de Cristo.
El testimonio de Cristo no se da solo con palabras, sino que las palabras deben ir acompañadas de obras de bondad que demuestren que aquello de que habla nuestra fe es cierto también en nuestros actos. A esto es a lo que le llamamos coherencia, porque nada ganamos con expresar palabras sentimentalmente afines a lo que podría ser un amor a Dios, una ternura con Dios, pero que luego nuestras obras digan lo contrario. Eso es incoherencia. Eso es que lo que creemos no lo practicamos. Si creemos, si tenemos fe en Cristo Jesús, si somos cristianos, necesariamente nuestras acciones tienen que ser acciones de bondad. Y no puede haber ambigüedad. Todo lo que salga de nuestra voluntad que decide una acción tiene que estar impregnado de bondad y tiene que hablar de la bondad de Dios. Hacer el bien o ser bondadosos es lo que construye y califica la ciudad de los hombres, el criterio fundamental de la vida social y política, el fin del actuar humano y del progreso. Es exigencia de justicia y caridad, promoción del respeto de los derechos de los individuos y de los pueblos, además de relaciones caracterizadas por la lógica del don. Obrar bien es el pilar que construye la sociedad porque transmite valores que promueven la dignidad de la persona y sus derechos. El Evangelio nos habla de sembrar bondad siendo luz y sal. Es una interesante figura. Las metáforas de la sal y de la luz son realmente muy bien escogidas por el Señor. Primero porque la sal es poca, no tiene que ser necesariamente mucha. Es más, significativamente tiene que ser poca porque su misión es dar sabor. Si se echa mucha sal, se pierde el sabor y se vuelve amargo, se vuelve difícil de tragar aquello a lo que uno le echa sal. La sal entonces tiene una misión, dar sabor. Y la luz tiene otra misión, iluminar. El Señor dijo en el Evangelio, que escucharemos en otro momento, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. En referencia a las buenas obras que los seguidores del Señor han de irradiar, esta imagen de la sal y de la luz, la sal porque el buen sabor se va extendiendo, basta la pequeña pizca de sal y todo el puchero, toda la olla en la que estaba hirviendo aquello que estamos cocinando, todo adquiere sabor. La sal se extiende su sabor a todo el contenido de la olla. Y lo mismo sucede con la luz, basta un foco suficiente para iluminar, para permitir ver el rostro de los otros, para compartir, para ubicarnos en la realidad. Los discípulos, al vivir de acuerdo con la doctrina de Jesús, manifestarán la bondad del Padre que está en los cielos, con obras concretas, porque dice el Evangelio, brille así vuestra luz delante de los demás, para que ellos, viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria al Padre del cielo. Esta lógica trascendente nos recuerda la misión que tenemos como cristianos de ser en todo lugar y con toda persona otros Cristos. Este mandato tiene su origen en el momento mismo en que fuimos bautizados y por el hecho de que Él está presente en medio de la comunidad viva, en la fe y en el amor fraterno, Él está presente en todos los discípulos que procuran hacer suya su existencia y vivir su propia vida escondida en la vida de Cristo. El Evangelio de Juan también nos evoca el signo de la luz cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo. Su vida y sus palabras iluminaron la existencia de toda la sociedad porque Él transmitía la verdad y la voluntad de Dios Padre, ofreciendo una nueva esperanza a quienes la habían perdido, dando fe a los decaídos, transmitiendo consuelo a los que sufren y salvación para todos. Él, al acercarse a la humanidad con humildad, con sus palabras y acciones, ha mostrado la bondad, una bondad poderosa porque transforma la realidad en algo nuevo. Después de dar ejemplo, Jesús pide a los discípulos que ellos sean luz y que ellos sean sal, para que continúen su obra de irradiación de la bondad en todas las relaciones de los hombres, incluso en aquellos que no creen. Diríamos que frente a la sal y frente a la luz suceden como tres fenómenos que podríamos ubicar en círculos concéntricos. Primero, aquellos que viendo las buenas obras dicen, yo quiero ser como ese que es bueno, quiero imitarlo, y va donde él y le dice, ¿cómo has hecho tú para ser bueno? Y él le dice, bueno, he seguido el Evangelio, he creído en Jesucristo y Él por el bautismo me ha transmitido su bondad. Yo quiero hacer lo mismo, le dirá el otro. Indícame qué tengo que hacer. Entonces, atraído por la bondad del signo de la luz y del signo de la sal, hace parte posteriormente de la misma comunidad. Pero hay otros que no necesariamente piensan o creen o dan el paso de decir, yo quiero ser como Él, sino que simplemente siguen en su postura, siguen en su pensamiento, pero reconocen la bondad de aquel y de
alguna forma se dejan salar, se dejan iluminar, podríamos decir nosotros. Hay otros a quienes la sal les fastidia o a quienes la luz les fastidia. Son los que viven en las tinieblas, son los malos, podríamos decir, sabiendo que esto tenemos que decirlo con mucha prudencia, porque para decirlo tenemos que ser muy conscientes de nuestra coherencia en el bien. Recordemos que el Señor dijo: no mires la paja que hay en el ojo de tu hermano, mira primero la viga que hay en el tuyo. Es muy fácil que yo diga de aquel: es malo, pero ojo, ya me miré mi ojo, aquel sí solo tiene una paja, yo tendré una viga. Si yo tengo una viga, tengo que arrancar la viga, quitarla de ahí, porque no me deja ver bien. Y de hecho, si me quito la viga, ya tengo que reconocer: hombre, mi hermano no es tan malo como yo pensaba, era más malo yo. Y eso ya son signos de bondad. Los discípulos pertenecen a Jesús de una forma tan estrecha y están tan llenos de Él que ellos mismos se convierten en luz y sal. Esto solo puede significar que los discípulos de Jesús tienen por tarea llevar en su ser y en su quehacer cotidiano la luz y la sal de la verdad, del amor, de la compasión, de la misericordia y el testimonio del Evangelio. Testimonio de palabra, muy importante, pero que esa palabra vaya respaldada con las obras. Pues bien, esta es la primera parte de nuestro tema: sembremos bondad en nuestros actos. Nos hemos dejado iluminar por el Salmo 33, con el que hemos hecho también oración, y hemos meditado en las palabras del Evangelio: ser luz y ser sal, para que los hombres, viendo nuestras buenas obras, viendo la bondad de nuestros actos, se dirijan a Dios para darle gracias. Esta es la forma de transformar la sociedad. No podemos transformar la sociedad de otra manera. No podemos transformar la sociedad haciendo unas promesas simplemente para que voten por nosotros y después ser unos corruptos que roban, que destruyen, que siembran desconfianza en el pueblo. Tenemos que ser honrados, buenos, bondadosos. La bondad nos tiene que llevar a pensar en los demás. Ya veremos eso en un próximo programa. Pensar en los demás. Preparémonos entonces ahora, después de esta reflexión, pidiendo a Dios nuestro Señor y pidiendo de corazón en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro barrio, que podamos nosotros ser testigos de la luz, testigos de la sal en medio del mundo. Hoy entonces les invito a que oremos. Cada uno de ustedes va a expresar una oración, la va a pensar muy bien, ¿no? Mientras suena un poco de música. Esa música no es un descanso, sino una pausa para que ustedes formulen una oración y así cada uno de nosotros podamos unirnos diciendo: Padre misericordioso, escucha y ten piedad. Y así nos unimos todos a las oraciones de todos. Todos participamos. Padre misericordioso, escucha y ten piedad. Y ahora pues vamos a orar también, para finalizar ya nuestro programa en el día de hoy, con la oración del Papa Francisco, con la oración por la visita del Santo Padre, visita apostólica a nuestra región Caribe, la oración con la que hemos venido finalizando nuestro programa cada día. Dios Padre misericordioso, que nos envías al Papa Francisco como misionero de la reconciliación y de la paz,
a nuestra nación colombiana. Bendice su presencia entre nosotros. Jesucristo, Evangelio del Padre, anunciado por el Papa Francisco al pueblo de Dios que peregrina en el Caribe colombiano, concédenos un corazón abierto y generoso a su mensaje. Espíritu Santo, que le mostraste a Pedro el camino para confirmar la fe de sus hermanos y has derramado tus promesas en el Papa Francisco, anima y acompaña su visita pastoral a la Iglesia de Colombia y de Cartagena. Virgen Santísima, patrona de casi todas nuestras diócesis, que con San Pedro Claver y Santa María Bernarda Bittler y San Luis Beltrán conoces la alegría y la gratitud que nos embarga por la visita del Papa Francisco, ruega por él y por nosotros, para que acojamos su mensaje de esperanza y el fruto de su visita sea ayuda a nuestra conversión personal y comunitaria. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, les agradezco muchísimo su compañía. No saben qué feliz me siento de ver que cada día son más los que se van uniendo a este programa, Palabras del Pastor, que se transmite por la emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Con esta emisora estamos llegando a lugares, en veredas, en campos alejados de los centros urbanos, a donde el sacerdote va poco, pero nuestra voz en la programación diaria de Radio Piragua está llegando con distintos temas formativos, temas de oración, temas de reflexión que ayudan a consolidar el Evangelio que se ha sembrado en nuestras vidas y nuestra vida cristiana. Muchísimas gracias por participar en el día de hoy, muchísimas gracias por su oración y muchísimas gracias por hacer sentir la voz de nuestra diócesis en la medida que van comunicando a otros las bondades de esta venida del Santo Padre. La venida del Santo Padre Francisco pues será ciertamente un paso de la bondad por 4 de nuestras ciudades estratégicamente ubicadas en las grandes regiones de Colombia, en los llanos orientales, en la región occidental y suroccidental del país, en la región central y en la región Caribe, a donde acudiremos de los puntos más cercanos, cada uno a las ciudades más cercanas para nuestro encuentro con el Santo Padre. Todo va muy bien, también en nuestra zona Caribe, preparándonos para viajar a Cartagena y así de alguna manera corresponder al sacrificio que hace el Santo Padre, un hombre de 80 años, cuando ya todo el mundo se pensiona. Él no se ha pensionado, él viaja y transmite la palabra de Cristo. Y qué bueno, o sea, qué esfuerzo tan grande, qué esfuerzo de amor, qué generosidad la del Papa, que se viene hasta nosotros y luego próximamente va también a otros países de América Latina. Viajes larguísimos, extenuantes, jornadas que a pesar de que se procura que sean adecuadas, de todas maneras son jornadas muy intensas, porque el contacto con la gente, con las grandes masas de gente, es muy estresante, ¿no? Todo el mundo te quiere tocar, todo el mundo te grita, todo el mundo te saluda, todo el mundo te muestra alguna cosa para que la bendigas, y eso es darse continuamente, de modo que el Santo Padre, cada uno de los 5 días que va a estar con nosotros, va a tener jornadas extenuantes. Un anciano de 80 años, digámosle por eso al Señor que le conserve su salud, que lo ayude, que lo fortalezca. No es fácil, y aprendamos a mirar esta generosidad del Papa, que arriesga su vida y su salud para traernos una palabra, la palabra de Cristo, la palabra de salvación, la palabra de fe. Vamos por eso entonces a dar la bendición a todos ustedes, agradeciéndoles infinitamente y pidiéndoles que, como ya se está acercando el día, podamos cada vez con mayor intensidad irnos preparando. Seguramente en su momento lo diremos, tendremos que prepararnos para la venida del Santo Padre con una confesión de nuestros pecados, para que las palabras, que esta sea una ocasión de conversión, la visita del Papa, que no sea simplemente ir a curiosear, ¿no? A ver si puedo ver al Papa, a ver si puedo tocar, a ver si puedo llevarle un regalo. Hay gente que es así, superficial, y tiene que ser algo mucho más profundo. Lo más importante aquí es que estemos en comunión, porque si el Papa me queda a 500 metros, que apenas medio lo veo como un puntico blanco allá, y yo estoy bien lejos, no importa, estoy, así como él
quiso estar. Yo también hago el gesto de estar ahí. Y mi sacrificio no es nada, porque va a ser de solo un día, una jornada y ni siquiera completa, comparado con lo que Él un día y otro y otro y otro hace por amor a nosotros. Vamos entonces a dar la bendición. El Señor los bendiga y los proteja en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.